Laudetur Jesus Christus, queridos hermanos. Quiero hablarles de la belleza de la Santa Misa tradicional, pero no en cuanto a la belleza estética que ya conocen, la liturgia en general, la música sacra, las ceremonias, no, sino de algo que quizá no conozcan o no hayan meditado lo suficiente, y es en la belleza que hay en la armonía de la Santa Misa tradicional. La armonía es un sello, el sello de Dios, el sello de la obra de Dios. Vemos esta armonía en la creación. De aquel espantoso caos, el Señor supo ordenar todo sabiamente, cada cosa en su lugar, y cada cosa con su ley interna, los astros, los peces, las aves, el hombre. Y estas leyes sin que se interfieran unas a otras. Y cada cosa en su lugar, sin que un lugar sea ocupado por quien no debe estar. Los astros en el cielo, los peces en el mar, las aves en el aire, el hombre dominándolo todo. Bien, esta armonía nos lleva a una belleza al contemplar el universo. Cuando uno contempla una puesta de sol, un paisaje, nos quedamos extasiados. Es lo hermoso, lo bello de la obra creadora de Dios. Esta es la belleza de la que quiero hablarles. Esta es la belleza que hay en la liturgia tradicional. El sacerdote en su lugar, en su espacio. Los fieles en su sitio. El sacerdote con su ley interna, que son sus ceremonias, sus rúbricas. Los fieles con su propia ley, que es el respeto, el silencio, la forma correcta de vestir, el velo de las mujeres. Y todo formando un armonioso conjunto, guiado por esa ley superior, que es la ley de la gloria de Dios. El sacerdote tiene su ley, tiene su misión en la misa, los fieles la suya, no se interfieren, los lugares no se cambian. Esa es la armonía, esa es la belleza de la obra de Dios. Y así, cada uno, fieles y sacerdotes, en su lugar y con su misión, todos forman un conjunto armonioso, guiado por esa ley suprema de la gloria de Dios. No es de extrañar, queridos hermanos, que aquellos fieles y clérigos que no conocen la tradición, que no conocen la liturgia tradicional, no es de extrañar, digo, que al encontrarse con ella tengan esa reacción, a veces y muchas veces, reacción de rechazo a la tradición, una reacción totalmente de indiferencia, incluso tristemente de odio. Y la razón es comprensible, porque se produce un choque inevitable, que es el choque de la ley de la armonía de la liturgia tradicional con la ley más espantosa del caos de la reforma litúrgica. Porque esa es la ley que desgraciadamente guía a la misa reformada del concilio. El caos más espantoso, más terrible que jamás se ha visto en la Iglesia. Desgraciadamente, muchos fieles y sacerdotes, y clérigos en general, tendrían que volver a nacer para arrancar de su corazón esa ley tan terrible del caos. Pero mientras la ley del caos es autodestructiva y sigue destruyendo a quienes se rigen por ella, la ley de la armonía de la misa tradicional sigue su curso,
tranquilo, sereno, firme. Es la armonía de Dios que cuida de su misa. Esa misa que ha dado a su iglesia. En esta ley de la armonía es importante tener en cuenta que cuanto hace el sacerdote, lo hace para dar gloria a Dios y para santificarse. Lo que hacen los fieles es para dar gloria a Dios y para santificarse. Y en la medida en que el sacerdote se santifica, su vida se purifica más, su vida es más transparente, más pura, más casta, más pobre y obediente. En esa medida va edificando a los fieles. Los fieles, en la medida que son más piadosos, más correctos, más obedientes, más santos, están a su vez favoreciendo, ayudando a la santidad del sacerdote. Es decir, que se produce una santidad casi recíproca. El sacerdote influye en los fieles en el sacerdote. Y así, esta ley suprema de la gloria de Dios va dando frutos en todos aquellos que participan de la liturgia tradicional. La misa tradicional podrá ser, digamos, limitada en muchos sitios. Se podrá poner piedras en el camino para que no vaya más. Pero es igual. La misa tradicional sigue su curso. Sigue avanzando. La ley de la armonía sigue inalterable en estos 2000 años casi de liturgia tradicional. Nadie ha podido alterar esta ley. Es una ley dada por Dios. Es una ley que ha hecho santos a infinidad de sacerdotes y de fieles. Es una ley que sigue santificando a sacerdotes y a fieles y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. Queridos hermanos, piensen en ello, mediten en ello. La belleza de la armonía que hay en la liturgia tradicional. Y repito, para terminar, los fieles en su lugar, el sacerdote en el suyo, y todos formando esa armonía, ese conjunto que alaba y da gloria a Dios. ¡Viva Cristo Rey!